juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Amadísimos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a participar de esta santa celebración eucarística. Estamos celebrando el quinto domingo de Pascua y la palabra del Señor nos invita a reconocer a Jesucristo, que es nuestra vid, de quien dependemos para poder encontrar esa salvación que Jesucristo nos ha traído con su sacrificio en la cruz, y de manera especial para que produzcamos frutos de buenas obras. En un momento de silencio, pongamos en manos del Señor todas las intenciones que hemos traído para esta santa celebración eucarística. Oramos por la salud de David Vázquez, de Erika Zurita, por la salud de William Cachago Velasco, por la salud de Clara Vela. Oramos también por el eterno descanso de Gladys Fabiola Cruz Aguilar. 4 meses de fallecimiento ofrecen sus hijos. Por el eterno descanso de Fanny Campoverde, por el eterno descanso de Esteban Macillo, por el eterno descanso de Ángel Álava. Oramos por las intenciones de la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista y de la parroquia San Antonio de Padua, que también participan de esta celebración eucarística. Por las intenciones de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad.
piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Glorifiquemos con alegría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco, con valentía, en el nombre de Jesús. Desde entonces vio con ello en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo deportaron a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor lo que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él, desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia los servirá.
y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestras conciencias de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme el precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Permanezcan en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como el sarmiento que se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Amadísimos hermanos, qué alegría vivir este periodo de la Pascua y luego entraremos en otra etapa maravillosa también
de la liturgia de la Iglesia, Pentecostés. Mientras tanto, todas las lecturas que escuchamos durante este periodo hermoso de la resurrección del Señor nos invitan a volver a revivir, a actualizar aquella presencia del resucitado en nuestra vida cristiana, a mirar ese fervor misionero impulsado por el Espíritu Santo, esa acción de gracias que la comunidad cristiana rinde como tributo a su Señor y que inclusive están dispuestos a dar la vida por el anuncio del Evangelio. Es hermoso descubrir cómo los discípulos han asumido esta gran tarea de anunciar a tiempo y a destiempo esa presencia del resucitado. Pedro, Esteban, Pablo, Felipe, Lidia y muchos otros que estarán plenamente convencidos con esta labor evangelizadora, no solamente como una promoción o como un proselitismo religioso, sino que está firmemente arraigado en la experiencia de aquellos que se han sentido llamados a seguir el mensaje de salvación del Señor. Pero hay que entender algo importante, hermanos. En la vida del creyente, que es una historia también de salvación, en la que el mismo Dios se hace presente y cuya historia de salvación se actualiza en esa persona concreta y en la comunidad de hermanos, ese mensaje de salvación que conmovió los corazones tanto de los discípulos del Señor en su momento, cuando Él predicaba, cuando sanaba a los enfermos, cuando anunciaba aquel año de gracia que dice el Evangelio de Lucas, retomando las promesas del profeta Isaías, aquella acción salvadora del Señor en su vida, en su misión, sobre todo por su Pascua, es lo que le ha dado sentido a la Iglesia. El entusiasmo de los primeros discípulos del Señor, de los apóstoles, que a través de los siglos hasta nuestros días siguen con esta labor, cuya fuerza del Espíritu Santo sigue anunciándose por medio de la Iglesia, porque la Iglesia es en el mundo sacramento universal de salvación, como dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium. Y es sacramento universal de salvación porque esta palabra del Señor se ha interiorizado en nuestras vidas. Y como dice el Señor en el Evangelio, sus palabras nos han purificado, nos han convertido hacia Él. Esto ha representado en nuestro corazón, en nuestra vida particular, el verdadero sentido de la existencia a la que Dios nos ha llamado. Y es esto que el Señor resalta hoy en el Evangelio. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Y es que la experiencia del Evangelio, hermanos, después de habernos convertido y de seguir a Cristo, nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Y en ese itinerario hacia la casa del Padre hemos de ser testimonio, hemos de ser testigos del resucitado. Y eso significa, entre otras cosas, saber testimoniar al Señor con nuestras acciones, con nuestras palabras, para que no se quede solamente en una cuestión teórica,
en una especie de proselitismo, como les decía. A veces nos entusiasmamos con las estadísticas y de un modo equivocado consideramos que las estadísticas hablan por nosotros, cuando es todo lo contrario. Hablamos de Cristo a través de nuestra vida. Cuando acogemos su mensaje de salvación, cuando dejamos que la obra del Espíritu actúe a través de nosotros, cuando tenemos las mismas actitudes, las mismas cualidades del Señor. Y esta comunidad que se constituye de todos nosotros no está exenta de pecado, de limitaciones, porque está conformada por seres humanos. Algo le sucedía de manera muy similar a Pablo. ¿Quién era Pablo? En sus inicios, Pablo era un gran defensor del judaísmo, un hombre plenamente convencido de que había que cuidar aquella revelación del Antiguo Testamento y que no aceptaba a Jesucristo. De alguna forma, la persecución de Pablo a los cristianos fue también, por decirlo de alguna forma, un rechazo, una discriminación a aquellos que se reunían a recordar a un tal Jesús. La experiencia de Pablo después de su conversión, con aquellas palabras del Maestro: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta llamada que Pablo escuchó representó para él un nuevo llamado totalmente desconocido, algo que jamás había imaginado, pero que a través de esta llamada, y Pablo, tal vez por ese celo de su propia fe judía, no había podido escuchar, porque se había encerrado tanto y se había obstinado tanto en aquellas normativas legalistas que le pareció extraño aquella voz, y sin embargo lo que sí comprendió es que esa voz era el Señor. Ante la pregunta que escucha de Jesucristo, dice: ¿quién eres, Señor? Y Él le responde: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Desde aquel momento, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estuvo 3 días con una ceguera y después como una especie de escamas le caían de los ojos. Se integró a la comunidad cristiana. Ananías lo bautizó y a partir de entonces empezó su acción evangelizadora dentro de la iglesia. No sin antes, ciertamente, su presencia causara cierta extrañeza en la comunidad cristiana, puesto que aquel perseguidor de cristianos ahora era un evangelizador. Bernabé, un personaje muy querido por la comunidad cristiana, lo ha presentado oficialmente. Y ya no solamente es un rumor, es una verdad. Dios ha convertido el corazón de Pablo para que a través de él, para que a través de este instrumento llegue también el mensaje de salvación a los paganos. Así hace el Señor su historia de salvación con nosotros. Lo que aparentemente podía ser una debilidad, Él lo transforma por su gracia, por su intervención en la historia nuestra, en un motivo de salvación y de alegría para toda la iglesia. Que esta enseñanza que escuchamos de parte de Bernabé y ciertamente de Pablo, por su obediencia al llamado de Dios, también nos inspire a los cristianos a saber perdonar, a tener esos sentimientos de fraternidad y de misericordia para con los otros,
a construir la unidad, a no ser motivo de división o de confrontación, sino que alentados por esa gracia del Espíritu Santo que nos fortalece, nos dejemos llevar para llevar esperanza, para llevar una buena nueva, esa alegría de habernos encontrado con Jesucristo. Insiste Juan en la segunda lectura que hoy hemos escuchado en su primera carta, de que nuestra forma de testimoniar al Señor no ha de ser solamente con palabras. Los judíos eran bastante expertos en dar a conocer su normativa, su legalismo. Eran muy conocedores de la historia de salvación, sus patriarcas, su historia, todo aquello era hermoso. Sin embargo, era hermético, era cerrado, era una cuestión teórica. ¿Cuál es la novedad del cristianismo sino el hacer vida aquello que creemos? Por eso Juan insiste a sus comunidades con estas palabras: hijos míos, no amemos solamente de palabras, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia. Muy interesante esto, sobre todo cuando nuestra conciencia, aunque resulta ser lo más propio de nosotros, lo más auténtico de nosotros, el santuario del hombre, resulta que es otro el que la gobierna, y este otro con mayúscula, nuestro Salvador. Por eso continúa Juan al decir que si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Para poder practicar la conversión y el anuncio del Evangelio, hemos primero de ser testigos del Señor, practicando su amor, su misericordia con los demás. Y esto es la conciencia misma, la verdad, la presencia de Dios que nos llama siempre a ser testigos suyos en la comunidad. Y finalmente, hermanos, el Evangelio que hoy hemos escuchado nos habla sobre esta hermosa analogía. Siempre en los Evangelios Jesús utiliza parábolas, analogías que sean muy comprensivas, muy cercanas a la mentalidad del pueblo. Porque el reino de Dios, su Evangelio no es una cuestión complicada, difícil de entender. Es sencillo, tal como el Señor nos intenta, por medio de su mensaje, hacer conocer. Y utiliza ejemplos como aquel pastor, hace unos domingos atrás, que cuida de la oveja, y hoy nos habla sobre la vid, ¿no? Él es la vid, el Padre es el viñador, nosotros somos los sarmientos, el Padre nos cuida, nos poda, para que todos podamos dar fruto de buenas obras. Y la lógica del Señor es esta: el sarmiento que no está unido a la vid se seca y hay que podarlo y hay que quemarlo, porque más bien es estorbo antes que algo que sea digno de convocar a aquella divina presencia que nos da la vida. Hermanos, Dios quiere ser para nosotros. Dios se presenta como el artífice de nuestra vida, como aquel que le da sentido a todas nuestras acciones. Sin Él no podemos producir vida en nosotros como Él nos lo ha dicho.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Que la gracia del Señor, hermanos, nos conceda a todos esa alegría de recibir al Señor y de convertirnos de verdad, de ponernos al servicio del reino, de ser una iglesia hermana, una iglesia fraterna, una iglesia misionera, una iglesia que se pone del lado de los pobres, de los marginados, de los necesitados, de los inocentes, de los indefensos. Que esa identificación con el Señor, hermanos, a lo largo de nuestra vida se vea siempre asistida con la fuerza del Espíritu Santo. Y en este mes de mayo que hemos iniciado y que la Iglesia entera rinde tributo y homenaje a María Santísima, ella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, pues también nosotros, como discípulos, asimilemos de ella esa entrega incondicional al proyecto de Dios, para que nuestra Iglesia sea en el mundo sacramento universal de salvación. A Jesucristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, les invito para que presentemos al Señor y profesemos nuestra fe. Digamos todos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, pidamos juntos al Padre Celestial, en estos días alegres de la Pascua, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado, para todos los que aún no lo conocen. Después de cada petición respondamos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia viva con plenitud el gozo pascual y lo extienda con su testimonio a todos los seres humanos, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas tengan el Espíritu de Cristo y sepan transmitir con fidelidad el mensaje renovador de su muerte y su resurrección, oremos. Escúchanos, Señor. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren encuentren en nosotros la fortaleza que necesitan, oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos los hombres y mujeres perciban los frutos del gozo y la paz que Cristo nos comunicó por su resurrección, oremos. Escúchanos, Señor. Les invito para que en un momento de meditación, de acción de gracias, de ese diálogo íntimo con el Señor, le presentemos todas nuestras necesidades, en especial por todos los enfermos, por quienes están experimentando angustia, soledad, por quienes están viviendo en este tiempo de crisis sanitaria también la falta de trabajo, la falta de oportunidades. Oremos también, hermanos, para que el mensaje del Evangelio que llega a nosotros produzca vida, produzca fruto,
para que nuestra fe se predique con obras, con acciones, con el compromiso en la comunidad. En unos instantes de silencio, preséntale al Señor tu plegaria. Él te escucha. Por todo ello, roguemos al Señor. Que el Señor conceda la salud a David Vázquez, a Erika Zurita, a William Cachago Velasco. Conceda también la salud a Clara Vera. Roguemos al Señor. Oramos también por el eterno descanso de Gladys Fabiola Cruz Aguilar. 4 meses de fallecimiento ofrecen sus hijos. Por el eterno descanso de Fanny Campoverde, de Esteban Macillo, de Ángel Álava y de Wilfrido Hernán Zambrano Mera, 1 mes de fallecimiento, y por todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Padre Dios, que liberaste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos mientras se presentan las ofrendas. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que
inmolado en la cruz, ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Apóstol y Evangelista, San Antonio de Padua, el beato José Gregorio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis Gerardo, a sus auxiliares, Giovanni, Iván, Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos, Gladys, Fanny, Esteban, Ángel, Wilfrido Hernán, Ugolino, obispo, Carlos, presbítero, Camilo de Jesús, presbítero, Ángel Fernando, Alberto, y de todos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro reverente. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te has dignado alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, queremos recordarles los horarios de las celebraciones eucarísticas, sobre todo durante este tiempo donde están en ejercicio las medidas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Los días sábados, la celebración se realiza a las 18 horas, el día domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. De lunes a viernes tenemos horarios diferenciados, a las 17 horas en la parroquia San Antonio de Padua, a las 18:30 en la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista,
están invitados también a participar en las Eucaristías ordinarias, ya que no podemos participar los días sábado y domingo, el domingo que es un día importantísimo, pero podemos también participar los días ordinarios. Les esperamos. También les recordamos que la catequesis familiar ya iniciará a partir de esta semana, de tal manera que quienes ya han inscrito a sus niños pónganse en contacto con los coordinadores respectivos que les darán mayor información. A nuestra Madre Santísima del Cielo, digámosle todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta Eucaristía, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú, nuestra Madre eres tú.